dream, so I'll keep sleeping. So numb, I feel no pain at all. So let's just free fall off the deep end. One night, one chance, let's go. So can we take just a moment? Can we take just a moment with you right next to me? So can we take just a moment? Can we live in the moment right now? You're all that I need. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. I don't wanna wake Comenzamos un nuevo servicio, una nueva semana juntándonos a celebrar desde nuestros hogares, ahí en familia, pero aún disfrutando de este tiempo. Celebremos a Dios y decimos: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre, tu nombre alabaré eternamente, glorioso eres mi santo Dios. Exaltar a nuestro Dios, darle honra y poder, adorar a Cristo el Rey, exaltados por siempre. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre, tu nombre alabaré eternamente, glorioso eres mi santo Dios. Exaltar a nuestro Dios, darle honra y poder, adorar a Cristo el Rey, exaltados por siempre. Exaltar a nuestro Dios, darle honra y poder, adorar a Cristo el Rey, exaltados por siempre. Exaltados por siempre. Exaltados por siempre. Si nos puede acompañar con tus palmas. Amén. Tienen un fuerte aplauso a Jesús. Santo eres tú, Dios. Amén. Santo eres tú, Jesús. Te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos por un momento y tengas un momento de gratitud con Jesús. Solamente dale gracias a Dios porque Él ha permanecido fiel. La fidelidad sobrepasa todo entendimiento. Aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Esa es una gran verdad que tenemos que hacerla propia. Santo eres tú, Dios, te exaltamos.
cantemos juntos. Escóndeme en ti, Señor. Cúbreme con tus manos de amor, aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Tendré quietud solo en Jesús, y en tranquilidad su poder conoceré. Y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, y quieto estaré, sé que eres Dios, sé que eres Dios. Sé que eres Dios, santo eres tú, mi Señor. Tendré quietud solo en Jesús, y tranquilidad su poder conoceré. Y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, y quieto estaré, sé que eres Dios. Aunque se levante y ruja
sé que eres Dios, porque es en el conflicto, es de repente las situaciones adversas que vivimos, donde sabemos y vivenciamos el poder de Jesús. Yo te quiero invitar en este momento, si estás viviendo alguna situación conflictiva, alguna situación complicada, compleja de salud, financiera, te invito a que puedas ver el poder de Jesús. Dios se quiere manifestar en esa situación. Dios se quiere manifestar en tu vida, en esa enfermedad que estás sufriendo, en esa crisis financiera que tienes quizás. Dios se quiere vivenciar en tu vida. Oh, santo eres tú. Dios se quiere vivenciar en tu vida. Dios quiere hacer un nuevo milagro en tu vida. Llámese financiero, llámese milagro de salud. Dios se quiere vivenciar en tu vida. Oh, mi Señor. Vamos, declárale, declara una palabra, Dios. Eleva tu voz. Ahí a donde tú estás, en tu hogar, en familia, o quizás solo, pero aún así, elevar una adoración a Dios. Santo eres tú, mi Señor. Oh. Santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, mi Señor. Solamente dale gracias a Dios. Solamente dale gracias a Jesús. Solamente dale gracias. Oh. Santo eres tú. Jesús, tu palabra es mi ancla, paz en medio del caos. Tú das vida a mi alma, luz que alumbra mi oscuridad. No me callará el temor. Jesús, tú me fortaleces. Si soy débil, soy fuerte en ti. En ti permanezco. Tu verdad me recuerda quién soy. No me callará el temor. Tu verdad es mi declaración.
difíciles, en momentos donde no vemos salida, Padre, ahí estás tú, quitando todo temor, Señor. Solo tú, Cristo. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Así es, Jesús. Solo tú eres mi esperanza. Cuando veo que las cosas, Padre, están fuera de control, Jesús, ahí recuerdo que estás tú sosteniendo mi mano, guiando mis pasos. Solo tú, Padre, aquietando mis temores, mis preocupaciones, Cristo. ¿Qué sería de mí, Padre, sin ti? ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu amor, sin tu misericordia, Jesús? Por eso te adoramos, te damos gracias. Gracias, Jesús, por ser mi esperanza, Dios. Solo puedo agradecerte, Cristo, y adorarte, exaltar tu nombre, Jesús. Eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Así es, Jesús, gracias, 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 Dios. Te adoramos, te exaltamos, Cristo. En el lugar donde estemos, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, Padre, ahí estás tú con nosotros, Señor, acompañándonos en este tiempo. Solo gracias, Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor.
Te saludo desde mi casa este fin de semana para poder compartir este tiempo de reflexión donde nos sostenemos en fe y en esperanza. Como pastores estamos permanentemente orando por cada uno de ustedes y pedimos a Dios que Él sea sosteniéndoles en cada una de las realidades y circunstancias en este tiempo de crisis. Quiero agradecer a los diversos equipos de trabajo que están durante la semana en distintas funciones, los grupos de conexión, gracias a los que están en los tiempos de búsqueda, los que están enviando permanentemente los mensajes, los podcasts de los días miércoles y los que trabajan para este culto online de fin de semana. Cada uno de ustedes, muchas gracias a ustedes por conectarse y por compartir a otros fe y esperanza. Dijimos, agosto es un mes especial. Y es un tiempo de Dios. Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas. A veces no las vemos y porque como no las vemos creemos que Dios está quieto. Y a la verdad que no. Dios no está quieto. Dios está provocando y haciendo cosas únicas y extraordinarias. Y agosto es un mes especial. Es un mes en donde Dios está prestando cierta atención sobre sus hijos. En este mes hemos compartido acerca del libro de Romanos, capítulo 12. Compartí el primer fin de semana hablándoles que practicando el bien nos fortalece para vencer el mal. Luego Ignacio nos habló de la importancia de la mente renovada, transformada y cómo nos conecta a la sobrenaturalidad de Dios. Y cómo entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cómo entender que todo lo que Dios hace, aunque a veces no tiene sentido para nosotros, siempre es bueno para nosotros. A propósito de ese libro, ¿no? Las cosas que Dios hace, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y la verdad es que Dios siempre está haciendo cosas a nuestro favor. Y una mente transformada, renovada, no solo genera conductas de vida diferentes, sino que le permite conocer y entender esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Siguiendo en esta línea, hoy quiero hablarles y reforzar el punto de la sobrenaturalidad. Cómo conectarnos con la sobrenaturalidad de Dios, cómo vivirla, cómo entenderla. La importancia de la mente transformada y renovada que nos permite conectarnos con esa naturaleza que es propia de Dios, en donde el texto bíblico dice habrá algo imposible para Dios. Y eso refleja la naturaleza que es propia de Dios. Para Él nada es imposible. Por tanto, la sobrenaturalidad es algo que es propio de Dios. Para nosotros, las personas, vivimos en un mundo limitado y que necesita conectarse con la sobrenaturalidad de Dios. Por eso es que nuestra mente renovada y transformada nos permite entender con mayor facilidad de la manera en que Dios opera y actúa a nuestro favor. Porque nuestra mente natural no entiende la lógica de Dios y no solo no la entiende, sino que no se conecta a la fe que le permita alcanzar esta sobrenaturalidad de Dios. Yo le decía, la sobrenaturalidad tiene que ver con la naturaleza propia de Dios. Pero todo esto se conecta a través de la fe. La fe es la que nos permite meternos en esta realidad espiritual, conocer y tener esta experiencia a través de Jesús, en donde la fe será el vehículo que nos conecta a Dios, que nos conecta a la sobrenaturalidad y que nos permitirá que nuestra mente siga permanentemente siendo transformada y renovada. Y nos generará conductas diferentes, pero no solo eso, sino que nos permitirá entender esa voluntad de Dios y la forma en que Dios opera a favor de cada uno de nosotros. Hace un tiempo atrás predicaba, yo les decía, a veces creemos que en tiempos de crisis Dios no está en control de las cosas. Y a la verdad que sí, Dios sigue siendo y estando en el control de todo. Lo que pasa es que nuestro mundo natural, al ver crisis, pareciera que nos hace entender que Dios pierde esa capacidad de ser Dios de control. Cuando los que pierden el control somos nosotros, que somos personas limitadas. Y la fe es la que nos permite conectarnos con este Dios. Es por eso que la fe es la que nos permite ver el futuro como presente, ver lo invisible como visible, o ver cómo el posible de Dios afecta a nuestro mundo imposible. Y en esto hay que entender que hay un choque permanente de naturalezas. Le explico. Nuestra naturaleza humana, limitada, racional, que le es difícil entender ciertas formas en que Dios opera, cómo Dios trabaja.
o cómo Dios va afectando nuestro mundo natural. Y versus está la mente renovada, transformada, afectada por esta espiritualidad que ya se comienza a conectar y conocer a Dios, por lo tanto le es más fácil entender de por qué Dios opera de cierta forma. Ahora, hay una historia bíblica que creo que nos puede ayudar a entender estas dos realidades y estas dos naturalezas. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, estoy leyendo la versión NTV. Mateo 14, quiero leer del verso 24 en adelante. Dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Verso 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Padre, solo pido que esta palabra sea de inspiración para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo hoy sea expresamente manifiesto para hacernos entender esta palabra y para que puedan ocurrir cosas sobrenaturales en este tiempo. Mientras comparto la palabra, que ocurran cosas tuyas, únicas y especiales, sobrenaturales, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras realidades, sobre nuestras naturalezas. Padre, gracias por Jesús. Amén. Amén. Esta historia representa y refleja el choque de las dos naturalezas. Por una parte, tenemos a estos discípulos que están allí en el mar enfrentando un fuerte viento y luchando contra grandes olas. Y dice que era alrededor de las 3 de la mañana. Ahora, dice que cuando ellos estaban enfrentando esa circunstancia, dice que comenzó a caminar Jesús en las aguas hacia ellos. No lo habían visto, pero dice que estaban aterrados por la crisis, pero además, porque cuando ven a esa figura caminando sobre las aguas, ellos creyeron que era un fantasma. En esta escena, nosotros vemos lo que es propio de nuestra naturaleza. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones o a crisis que nos superan, tendemos a hacer temor. Pero no solo eso, sino que muchas veces el temor nos paraliza y comenzamos a crear sugestiones. Es como cuando tú tienes un pequeño dolor de cabeza y ya crees que tienes tal vez un tumor sobre tu cabeza. Ya la verdad es que ese es un simple dolor de cabeza que puede ser producto por muchas razones, pero cuando nuestra mente comienza a perder control, perdemos la fe y comenzamos a atemorizarnos, comenzamos a sugestionar y a creer que son muchas cosas actuando sobre nosotros. Bueno, eso ocurrió con los discípulos. Estaban en esa escena en donde estaban viviendo la tormenta, pero vieron a Jesús caminar sobre las aguas y creyeron que era un fantasma. Pero por el otro lado vemos la naturaleza que es propia de Jesús. Jesús estaba caminando sobre las aguas en el momento de la tormenta. Es decir, por una parte, los discípulos en medio de la tormenta atemorizados, olas, viento recio, y por otro lado, Jesús caminando sobre las aguas. Ahora, no sé cómo será la escena, es extraordinaria, pero imagina a Jesús caminando sobre esas aguas con ola que estaban atemorizando a los discípulos. Entonces tenemos en esta historia cómo se confrontan estas dos naturalezas. Lo que es propio de Dios, sobrenatural, Jesús caminando sobre las aguas, y la naturaleza que es propia del hombre, sintiéndose atemorizado por lo que está viviendo. Cuando Jesús camina hacia ellos, se da cuenta
lo que estaba ocurriendo a los discípulos, claro. Comenzaron a gritar. Y Jesús le dice, tranquilo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Jesús les dice, tranquilícense, hagan fe, yo estoy aquí. De una otra manera, Jesús les está diciendo, mi mundo sobrenatural está para afectar el mundo natural de ustedes. Quédense tranquilos, no se preocupen, van a sentir las olas, van a sentir el viento, pero yo estoy aquí. ¿Habrá algo imposible para Dios? Jesús estaba diciendo, quédense tranquilos, porque donde yo estoy, cosas sobrenaturales ocurren. Es mi calma, es mi bienestar, es mi hacer a favor de ustedes. No tengan miedo. En ese momento, Pedro hace algo extraordinario, porque Pedro se desafía primero a él mismo en fe y le dice a Jesús, Jesús, si tú eres verdaderamente, bueno, dime que yo camine hacia ti. Jesús ve la fe de Pedro y ve cómo Pedro se estaba desafiando a sí mismo a ese mundo natural. ¿Y qué es lo que dice? Bien, Pedro, porque tú te estás conectando conmigo, con Jesús. Y a través de Jesús cosas ocurren. Y Pedro le dice, bueno, si eres tú, dime y yo camino. Y Jesús le dijo, perfecto, Pedro, ven hacia mí. ¿Y cuál es la escena? Dice que en el verso 29, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. ¿Qué estamos viendo? Pedro ha pasado de su mundo natural, limitado, racional, lleno de temores, se conecta a Jesús y comienza a transicionar hacia esa sobrenaturalidad. ¿Cómo? Comienza a caminar sobre las aguas. Interesante y extraordinario. Sin embargo, en el verso 30, vemos cómo Pedro dice, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Qué pasa en este verso? Es que Pedro, que estaba caminando de su mundo natural, en fe, conectado a Jesús, yendo sobre las aguas, en un momento, cuando ve nuevamente que habían olas, viento, es decir, crisis, ¿qué hace Pedro? Pedro, en vez de acercarse en fe para seguir conectado a esa sobrenaturalidad que le estaba haciendo caminar sobre las aguas, Pedro nuevamente retrocede a su mundo natural y Pedro se aterrorizó, hizo pánico, hizo temor, sintió el viento, las olas y Pedro dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y comenzó a hundirse. ¿Qué pasa? Pedro se desconectó de Jesús porque Pedro se conectó al temor de la crisis. Llevamos mucho tiempo en esta crisis. ¿Por qué les hablamos de sostener fe y esperanza? Porque nos conectan a Jesús. Y cuando nos conectamos a Jesús, cosas únicas ocurren. Pero cuando nos llenamos de temor, nos conectamos a nuestro mundo natural limitado, incapaz. Y comenzamos a generar angustias, ansiedades. Y nos ocurre lo de Pedro. Comenzamos a hundirnos en nuestra crisis. Pedro comenzó a hundirse. Pero aquí viene lo interesante de la historia. Porque Pedro, viendo cómo comienza a hundirse, nuevamente acude a Jesús. Sálvame, Señor. Primero le dice, bueno, dime que camina hacia ti. Jesús le dijo, ven, camina. Ahora Pedro se está hundiendo y nuevamente acude a Jesús y le dice, por favor, sálvame. Pedro sabía y entendía que su mundo natural, si era afectado por la fe que se conectaba a Jesús, encontraba respuestas y soluciones. Primero, caminó en las aguas y luego, cuando comenzó a hundirse por la crisis y su temor, fue salvado por Jesús. Y aquí viene una respuesta que es interesante, que necesitamos ver y entender. Jesús al final, en el verso 31, dice que toma a Pedro, lo salva, se estaba ahogando, pero le dice al final, tienes tan poca fe, le dijo Jesús. Pedro, tienes tan poca fe. ¡Wow!
pero si primero caminó, claro, porque en el momento en el que camina, su fe se deposita en Jesús y a través de Jesús camina. Pero cuando Pedro siente la crisis, las olas, el ruido, Pedro vuelve a su mundo natural, a su capacidad. Y su capacidad no le permitía caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse. Por tanto, Pedro, en vez de sostener fe en medio de la tormenta, dice que Pedro comenzó a sentir nuevamente inseguridad, temor. Hizo la crisis y comenzó a hundirse. Por tanto, Jesús le dice: Pedro, no has sostenido fe. Estás teniendo poca fe. Pero la frase última creo que es interesante. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Jesús le dice a Pedro: ¿por qué dudaste de mí? No tienes fe, pero además estás dudando de mí. Pedro, cuando camina de su mundo natural a este mundo sobrenatural, es porque se conecta a Jesús. Cuando tú y yo perdemos nuestra fe, nos desconectamos de Jesús. Y cuando nos desconectamos de Jesús, volvemos a nuestro mundo natural. Y nuestro mundo natural es limitado y se desconecta de la sobrenaturalidad. Por tanto, comenzamos a perder el control por las circunstancias y comenzamos a creer que Dios no está actuando, comenzamos a creer que Dios no está operando y comenzamos a sentir tal vez a Dios lejano cuando Dios sigue estando presente. Si lo que necesitamos es conectarnos en fe para ir a Jesús, porque a través de Jesús opera la sobrenaturalidad. Ahora, cuando veíamos y hablábamos de la mente transformada y renovada, es porque esta mente nos permite entender esta lógica de Dios. Nuestra mente natural se desconecta de esa lógica de Dios. Por eso, hoy lo que quiero hablar desde esta sobrenaturalidad, pero una sobrenaturalidad que se conecta a través de una fe en Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro: has perdido la fe, pero además estás dudando de mí. Los judíos en el Antiguo Testamento comprobaban a Dios, pero al otro día le estaban diciendo: Dios, ¿lo harás de nuevo? Por un momento creían y luego generaban la duda. Y la crisis, el conflicto, tiene como intención hacernos perder nuestra fe, llenarnos de temor, de pánico, de inseguridad. ¿Por qué? Porque nos alejan de Jesús. Y cuando nos alejamos de Jesús, estamos perdiendo la capacidad de vivir sobrenaturalidades en nuestro mundo natural. Por eso que para vivir sobrenaturalidad necesitamos vivir una mente transformada, que entienda el mundo espiritual, que nos conecte a fe, una fe que nos lleva a este Jesús en donde las cosas ocurren. Ahora, para explicar aún más, seguramente has escuchado esta expresión: ver para creer. Bueno, esta expresión tiene algo de bíblica, ¿no? En Juan 20 se cuenta la historia de Tomás. Y Tomás dice: mira, yo voy a creer que Jesús resucitó solo si veo sus manos que fueron clavadas, o si logro poner mis dedos en sus heridas, y en especial en la herida del costado. Tomás, ¿qué está diciendo? Me es difícil en mi mundo natural entender que Jesús está resucitado, a menos que lo vea. El mundo natural, sin Dios, necesita ver para creer. Repito, el mundo natural, sin fe, sin Dios, necesita ver para creer. Cuando tú y yo estamos siendo transformados en nuestra vida y estamos despertando a esta fe que se deposita en Jesús, nosotros creemos para ver. Repito, nuestra fe es la que nos permite creer para ver. Por tanto, cuando tú y yo sostenemos fe en Jesús, es cuando vemos operar la sobrenaturalidad a nuestro favor. Cuando no conectamos a fe, ¿qué hacemos?
Necesitamos ver cosas para creer. Por eso el dicho es ver para creer. Una mente transformada, una mente renovada, que se conecta a fe y a Jesús, vive cosas únicas y especiales. Por eso al final del texto de lo que leíamos, Jesús le dice a Pedro, has perdido la fe, pero estás dudando de mí. Cuando nuestro mundo natural siente la pérdida del control y se conecta a la inseguridad, nos desconectamos de Jesús y nos preguntamos, ¿Dios podrá hacerlo? Es más, a veces creemos que Dios no está operando a nuestro favor. Por eso, la fe es el vehículo que nos permite ver el futuro como presente, lo invisible como visible, declarar cosas que no son como si fueran. La fe nos conecta al mundo de Dios, que es sobrenatural. Por eso, cuando Jesús declara en Juan 14, verso 13, Juan 14, 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Jesús está declarando una promesa. A través de mi nombre, a través de Jesús pueden pedir. El Padre es glorificado cuando ustedes piden y yo respondo. Pero volvamos a la historia. Para poder pedir en el nombre de Jesús, necesitamos sostener una fe inquebrantable, una fe capaz de resistir los tiempos de crisis. Pedro, estás perdiendo la fe, estás dudando de mí. Cuando nuestra fe se debilita, perdemos la capacidad de confiar a Jesús. Por tanto, dejamos de pedir en el nombre de Jesús. Un verso muy utilizado en estos tiempos de crisis, Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo en Filipenses? No se preocupen, pero hablen con Dios. Díganle lo que necesitan. Vamos a Juan 14, 13. Pidan en mi nombre. Si sostenemos fe y nos conectamos a Jesús, vamos a poder hablar con Dios y contarle cuáles son nuestras necesidades, confiando que en Él podemos tener respuestas. Y vendrá una paz, y dice una paz que logra sobrepasar todo entendimiento. Y volvemos al comienzo de este tema. Nuestro mundo natural no es capaz de entender todo lo que Dios hace. Por eso necesitamos la mente transformada, la mente renovada, una mente en Cristo, la mente de Cristo. Porque esta mente transformada nos conecta a este mundo que es distinto a esa lógica de Dios. Y aunque no sea posible, tendremos paz en medio de la crisis. Y Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión NTV dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la que siempre te conecta a Jesús. La fe es la que te permite romper nuestra mente natural para entender la lógica de Dios. La fe es la que nos permite vivir los procesos de transformación que nos van conectando a esas cosas extraordinarias que Dios sabe hacer. Por eso, hoy mi intención es simplemente conectarte a la sobrenaturalidad de Dios. Y sé que mientras estamos en este culto o estamos compartiendo esta palabra, cosas están ocurriendo. Sé que Dios está operando en sobrenaturalidad de Dios a favor nuestro. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Por eso termino diciéndote, las crisis, los conflictos tenderán a procurar que nuestra fe disminuya porque nos alejan de Jesús. Al alejarnos de Jesús, alejamos ese bien de Dios sobre nosotros. Por eso hoy te animo a que sostengas fe, esa fe que se conecta a la esperanza, que nos permite declarar
y ver el futuro como presente, lo invisible como visible, declarar las cosas que no son como si fueran. Porque en el nombre de Jesús cosas ocurren. Declaro en el nombre de Jesús que su bien esté sobre tu casa ahora y siempre, en todo lo que haces y en todo lo que emprendas. Pero también recuerda, Dios no está para nuestros caprichos. La mente renovada entiende la voluntad de Dios. Creemos en fe, pedimos en el nombre de Jesús, pero Dios Padre en voluntad sabe qué es lo conveniente para cada uno de nosotros. Por eso que el texto dice que todas las cosas ayudan a bien, porque en su voluntad Dios tornará las cosas a nuestro favor. Y agosto es el mes en que verás el favor de Dios operando. Solo sostén fe, que te conecta a Jesús, que transforma nuestra vida y que nos permitirá vivir cosas únicas y especiales, sobrenaturalidad de Dios. Te bendigo desde mi casa. Gracias por acompañarnos una vez más. Bendecidos. Nos vamos exaltando de Dios. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá.
benditos. Recuerda que nos seguimos conectando durante la semana y que sigas teniendo una gran semana. Amén. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente.